Las montañas rusas son atracciones que por lo regular se sitúan en parques de atracciones como por ejemplo Six Flags, Disney, Universal Studios, Bosque Mágico, entre otros. Estas atracciones consisten en el conjunto de rieles que forman vías que suben, bajan y hasta en algunos casos mantienen a los asistentes de cabeza. Sobre estos rieles se deslizan trenes o vagones, los cuales ascienden las subidas de los rieles siendo jalados por un motor y bajan sobre los mismos con ayuda de la fuerza de gravedad. Por otra parte, los asistentes que participan en estas atracciones son abrochados con un cinturón y en algunos casos con una especie del mismo mecánico. El propósito de estas atracciones es el divertir a los espectadores con velocidades, alturas y movimientos extremos que pueden llegar a provocar adrenalina, susto, entre otras emociones. Pero estas no es ningún juego, es altamente peligroso participar en algunos de estos juegos mecánicos, ya que han habido casos en los que la gente ha muerto por la destrucción de la infraestructura de las atracciones y hasta por cuestiones cardíacas. Es por ello que en algunos o en la mayoría de los parques de diversiones piden una firma aclarando a los participantes que es riesgoso lo que están por hacer y lo que puede llegar a pasar. Han habido casos en los que el soporte de la infraestructura de una montaña rusa se ha dañado y provoca que en el uso de la misma atracción se llegan a quebrar algunos rieles y provoque la muerte de los participantes. Es sumamente importante el cuidado y el diseño de estos soportes, ya que son de suma importancia para que se pueda hacer la montaña rusa. Pero, ¿por qué usamos dichas atracciones? El impacto social que estas atracciones traen es el entretenimiento que estas aportan a los integrantes de la comunidad. Sin embargo, hay personas que le tienen miedo o pavor a dichas atracciones. Esto se debe a que, como mencionado anteriormente, hay cierto riesgo al participar en estas atracciones, pero este depende de la magnitud o interacción de la misma. Las montañas rusas pueden variar dependiendo de su público esperado, ya sean niños o adultos. Pero bueno, ¿y cómo funcionan dichas atracciones? Según la página de divulgadores, las montañas rusas son una de las mejores atracciones para estudiar física, ya que primero se arrastra el vagón que crece de tracción propia, hasta la parte más elevada de la montaña rusa. También se comenta que esta separación de la Tierra produce un aumento de la energía potencial gravitacional del vagón. Esto hace que al liberarlo, el vagón desciende aumentando progresivamente su velocidad. La energía cinética es la que está asociada con el movimiento de los cuerpos. Volviendo a la montaña rusa, la energía potencial gravitoria se ve transformado en energía cinética, debido al rozamiento que ejerce el aire y las vías. Uno de los aspectos que se toma en cuenta al diseñar la montaña rusa es la fuerza que el vagón ejerce sobre los pasajeros, ya que el aumento o disminución de fuerza es lo que hace que las montañas rusas sean atractivas para mucha gente. En sí, el cambio de velocidad con el tiempo es a lo que se le llama aceleración. Ojo, algunas palabras clave que hay que tener en mente para este tema son aceleración, fuerzas equilibradas y desequilibradas, fuerza centrípeta, energía, fuerza, fricción, gravedad, inercia, energía cinética, energía potencial, masa, leyes de Newton, periodo, entre otras. Las montañas rusas utilizan un motor para arrastrar el vagón hasta la parte más elevada del recorrido. Después de esto, no es necesario impulsarlas, ya que están diseñadas en base a la ley de conservación de energía. El principio de conservación de la energía nos indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma u otra. Esto nos dice que con el impulso origen del principio, el vagón es capaz de llegar al final. Las leyes de Newton en las montañas rusas. Primera ley, ley del movimiento. Un objeto no se moverá a menos que se le aplique una fuerza al mismo. En el caso de una montaña rusa, el carro se encuentra detenido en la estación. Una vez ha cargado, el operador del parque activa un sistema de ruedas de fricción bajo el tren que impulsan al carro que lo desliza hacia adelante, hasta que sale de la estación y se engancha con la cadena de subida. Una vez que el vagón llega a la punta de subida, como se menciona antes, ya no es necesario que se le aplique ninguna fuerza.
Así que aquí se puede presenciar la primera ley de Newton al momento de arrancar del inicio del viaje de la atracción. La velocidad depende de la cantidad de fuerza aplicada al objeto. Cuanta más fuerza se utilice, más rápido se moverá. En la montaña rusa podemos comprobarlo en aquellas que son de un tren que contiene varios vagones. La velocidad que lleva el último vagón al final de la primera bajada es superior al que llevaba en el mismo punto en el primer carro. La tercera ley de Newton, ley del movimiento. La tercera ley sostiene que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esta ley incluye dos objetos. Un ejemplo que podemos comprobar sería el tren y los pasajeros en la montaña rusa. En cuanto el tren comienza el descenso, que debido al empuje notaremos que nuestro cuerpo irá completamente pegado al asiento hasta que en el final, en cuanto el carro empieza a frenar, el tren sea detenido por los frenos y nuestros cuerpos aún tiendan a ir hacia adelante, como también se puede presenciar en la frenada de algún automóvil cualquiera, por poner un ejemplo. ¿Por qué las montañas rusas no tienen bucles circulares? Algunas montañas rusas tienen un ciclo o un fragmento donde se da una vuelta. Este elemento no puede tener una forma circular, ya que la fuerza centrípeta que causaría sobre los pasajeros los podría llegar a dañar gravemente, incluso matarlos, ya que al entrar a ese bucle se podría experimentar un peso multiplicado 6 veces sobre los pasajeros. La fuerza centrípeta, para entender, es la fuerza o se le denomina el componente de la fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento sobre una trayectoria curvilínea o circular y que está dirigida hacia el centro de la curvatura de la trayectoria. No hay que confundirla con la fuerza centrífuga, que es más conocida. La fuerza centrífuga es una fuerza de inercia o pseudofuerza, lo cual significa fuerza no real, que se utiliza para explicar la existencia de la fuerza centrípeta en movimientos circulares sobre sistemas de referencia no inerciales. Dentro de estas montañas rusas podemos observar distintas fuerzas interactuando sobre los vagones. Una de las fuerzas que tiene más impacto en una montaña rusa es la fuerza de la gravedad. La gravedad se define como una fuerza de atracción entre objetos basándose en sus masas. La Tierra tiene una masa superior a todo lo demás que está en ella, por lo tanto todo es atraído a su centro. Esta fuerza funciona en una montaña rusa cuando llega a la cima y comienza su regreso hacia abajo, o sea, hacia la Tierra. Aquí también entra la segunda ley de Newton, que propone que un objeto en movimiento seguirá en movimiento hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Esta ley aplica en este tema, ya que si no hubiera algo que detuviera el vagón de la montaña rusa, como estructuras o frenos, este continuaría hacia el centro de la Tierra. La fricción es otra fuerza muy importante que actúa sobre las montañas rusas. Esta se define como una fuerza de resistencia entre dos objetos. Estos pueden estar en movimiento o en reposo. Cuando un vagón de montaña rusa se encuentra detenido en la estación mientras los pasajeros se suben, se puede inferir que la fuerza de fricción es mayor a cualquier otra, ya que el vagón no se está moviendo. De otro modo, cuando la montaña rusa está en movimiento, también hay una fuerza de fricción presente, la cual está causando que el tren se mueva más lento de lo que teóricamente se podrá mover. Finalmente, al finalizar el recorrido, se presencia una fricción llamada fricción controlada. Esta es aquella que es controlada por el operador de la tracción y se utilizan los frenos al final del paseo. La fuerza centrífuga no es una fuerza real, sino una fuerza que es percibida. Esta nada más se presenta en los objetos que giran. Esto se puede presenciar en las sensaciones que sienten los pasajeros en dichas montañas rusas, o cuando una de estas da una vuelta completa en vertical. Es mejor estudiar las sensaciones de los pasajeros en relación a la montaña rusa en vez de a la Tierra. La fuerza centrípeta es aquella que hace que el tren gire a lo largo de la vuelta. La estructura de la montaña rusa proporciona la fuerza de asiento que mueve el carro atrás de la vuelta completa. Dicho tren está cambiando de dirección durante toda la vuelta. Debe de haber suficiente momento para neutralizar el aumento de fuerza centrípeta que ocurre en la parte superior de la vuelta. Las fuerzas de tensión se presentan cuando el pasajero comprime la parte inferior del asiento y la barra de seguridad comprime a los pasajeros. Y existen dos tipos de energía, la energía potencial y la energía cinética. La primera es una energía que resulta de la posición o como configuración del objeto, ya que un objeto puede tener la capacidad para realizar trabajo como consecuencia de su posición en un campo gravitacional. Y la segunda, o sea la cinética, es el trabajo realizado por fuerzas que ejercen su acción sobre un cuerpo o sistema en movimiento. Se expresa como la variación de una cantidad llamada energía cinética.